1 de Juan capítulo 3 a 5. Capítulo 3. Avanzamos ahora a la segunda parte de la carta, la cual se refiere a nuestra condición de hijos. La palabra comunión no se halla en ninguna parte de esta sección. Juan hace hincapié en haber nacido de Dios. Este pasaje se entrelaza a Juan capítulo 3 y enfatiza el tema Dios es amor. En este capítulo Juan afirma que un verdadero hijo de Dios demostrará su nacimiento espiritual al ser obediente a la palabra de Dios. Juan nos da 5 motivos para obediencia, el maravilloso amor de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Mirad qué clase de amor extraño nos ha dado el Padre. Es literalmente lo que Juan escribe. Pablo tenía esta idea en mente cuando escribió Romanos capítulo 5, versículo 6 al 10. El amor es el más grande motivo en el mundo y así comprendemos el amor de Dios. Obedecemos su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Por supuesto, el mundo no tiene comprensión de este amor y nos aborrece, pero el mundo no conoce a Cristo, de modo que no puede conocer a los que son de Cristo. El regreso prometido de Cristo. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Es maravilloso lo que ahora somos, pero lo que seremos será incluso más maravilloso. Seremos semejantes a Él. Esto quiere decir heredar un cuerpo glorificado como el suyo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Y participar en su gloria eterna. Juan capítulo 17, versículo 24. Pero el santo que realmente espera la venida de Cristo obedecerá su palabra y mantendrá limpia su vida. Le veremos como Él es, pero debemos también andar como Él anduvo. Capítulo 2, versículo 6. Y ser justos así como Él es justo. Capítulo 3, versículo 7. Se espera que los santos se purifiquen, esto es, que guarden limpios sus corazones. La muerte de Cristo en la cruz. Versículos 4 al 8. Juan nos da varias razones por las que Cristo fue manifestado. 1. Para revelar al Padre y permitirnos tener comunión con Él. 2. Para quitar nuestros pecados. 3. Para anular las obras del diablo. 4. Para mostrar el amor de Dios y otorgar su vida. Debido a que el pecado provocó el sufrimiento y la muerte de Cristo, debe ser razón suficiente para que el cristiano deteste el pecado y huye de él. Juan define el pecado como transgredir la ley. El cristiano que permanece en Cristo, esto es la comunión de los capítulos 1 y 2, no infringirá deliberadamente la ley de Dios. Todo cristiano peca, tal vez sin saberlo. Salmos capítulo 19, versículo 12. Pero ningún cristiano desafiará deliberadamente y repetidamente la palabra de Dios y le desobedecerá. El versículo 6 debe leerse: cualquiera que permanece en él no peca por hábito. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Deja en claro que el no salvo peca de manera constante porque vive en la carne y para el diablo, pero el cristiano tiene una nueva naturaleza en su interior y ya no es más esclavos de Satanás. La nueva naturaleza interior. Versículo 9 al 18. La clave a través de los capítulos 3 al 5 es la condición de hijos, la cual da como resultado una nueva naturaleza en el creyente. Dios no deshace ni erradica la vieja naturaleza, más bien implanta una nueva naturaleza que da al creyente un deseo por las cosas espirituales. El versículo 9 podría decir: el que es nacido de Dios no peca habitualmente.
ni deliberadamente, porque tiene dentro de sí la semilla de una nueva naturaleza. Juan contrasta los hijos de Dios y los hijos del diablo, usando a Caín y Abel como ejemplos. Por la fe fue aceptado. Caín trató de salvarse por sus obras, pero no fue aceptado. Génesis capítulo 4. Caín fue un mentiroso y homicida, como el diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Asesinó a su hermano y luego le mintió a Dios al respecto. Por la fe fue aceptado. Caín trató de salvarse por sus obras, pero no fue aceptado. Génesis capítulo 4. Caín fue un mentiroso y homicida, como el diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Asesinó a su hermano y luego le mintió a Dios al respecto. La simiente hijo de Satanás se apoderará. Los cristianos necesitamos cultivar la seguridad, tanto más procurar hacer firme nuestra vocación y elección. En lo que Pedro escribió, el versículo 19 nos asegura que cuando amamos con sinceridad a los hermanos, pertenecemos a la verdad y somos salvos. Véase también capítulo 3, versículo 14. A las personas no salvas les pueden agradar algunos cristianos debido a sus cualidades personales. Aún así, nuestros corazones, conciencias, nos condenan porque sabemos que no siempre hemos amado a los hermanos como deberíamos haberlo hecho. Pero Juan nos ayuda a alejar nuestra vista de nuestros propios sentimientos y dirigirlo a Dios que nos conoce. Gracias a Dios que la salvación y la seguridad no se basa en lo que siente el corazón. El versículo 21 promete que el cristiano con un corazón confiado puede orar con audacia, confianza. Si hay pecado en nuestro corazón, no podemos orar con confianza. Salmos 66, versos 18 y 19. Pero el Espíritu Santo que tengo dentro me convence de este pecado y puedo confesarlo y volver a la comunión con el Padre. Qué tremenda revelación. Siempre que un cristiano no esté en comunión con otros cristianos, no puede orar como debería. 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 al 7. Para ver cómo se aplica esto al hogar cristiano. El secreto de la oración contestada es obedecer a Dios y procurar agradarle. Al hacerlo así, permanecemos en Él y cuando permanecemos en Él, podemos orar con confianza y poder. Juan capítulo 15, versículo 7. La fe y el amor van juntas. Versículo 23. Si confiamos en Dios, nos amamos unos a otros. El Espíritu Santo que mora en nosotros anhela la unidad de todos los creyentes en una maravillosa comunión de amor, la clase de unidad espiritual por la cual oró Cristo en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Leer también Salmos 133, 1. Dios mora en nosotros por su Espíritu. Debemos permanecer en Él, rindiéndonos al Espíritu y obedeciendo su santa palabra. Comentario capítulo 4. Usted ha notado que Juan repite y repite los temas de la luz, el amor y la verdad están entretejidos en toda esta breve carta. El capítulo 4 afirma que quienes han nacido de Dios lo demuestran por su amor. En este capítulo Juan usa los mismos motivos para el amor como lo hizo para la obediencia en el capítulo 3. Los verdaderos creyentes se aman los unos a los otros por estas tres razones. Tenemos una nueva naturaleza.
versículos 1 al 8. Juan empieza con una advertencia acerca de los falsos espíritus en el mundo. Tenga presente que el Nuevo Testamento todavía aún no se había completado y lo que ya se había escrito no era muy conocido. Hasta que no se terminó el Nuevo Testamento, las iglesias locales dependían del ministerio de personas con dones espirituales para enseñarles las verdades. El amor y la verdad están entretejidos en toda esta breve carta. El capítulo 4 afirma que quienes han nacido de Dios lo demuestran por su amor. En este capítulo Juan usa los mismos motivos para el amor como lo hizo para la obediencia en el capítulo 3. Los verdaderos creyentes se aman los unos a los otros por estas tres razones. Tenemos una nueva naturaleza. Versículos 1 al 8. Juan empieza con una advertencia acerca de los falsos espíritus en el mundo. Tenga presente que el Nuevo Testamento todavía aún no se había completado y lo que ya se había escrito no era muy conocido. Hasta que no se terminó el Nuevo Testamento, las iglesias locales dependían del ministerio de personas con dones espirituales para enseñarles las verdades. ¿Cómo podría un creyente saber cuándo un predicador era de Dios y que se podía confiar en su mensaje? Ver 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 19 a 21. Después de todo, Satanás es un imitador. Juan afirma que los falsos espíritus no confiesan que Jesús es el Cristo. Hay dos espíritus en el mundo de hoy: el espíritu divino de verdad que habla a través de la Biblia, la palabra inspirada de Dios, y el espíritu satánico de error que enseña mentiras y creencias falsas. Capítulo 4, versículo 1. Los maestros que Dios envía hablarán de él y los hijos de Dios los reconocerán. Los obreros de Satanás hablarán a partir de sus propias sabidurías y creencias. 1 Corintios capítulo 1 versículo 7 al 31, capítulo 2 versículo 1 al 16. Las verdaderas ovejas reconocerán la voz del pastor, el Espíritu Santo. Juan capítulo 10 versículo 1 al 5, versículos 27 y 28. Las verdaderas ovejas también se reconocerán y amarán las unas a las otras. Satanás divide y destruye. Cristo une a las personas en amor y con el discernimiento de su santa palabra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cristo murió por nosotros. Versículo 9 al 11. El mundo realmente no cree que Dios es amor. Mira los terribles estragos del pecado en el mundo y dicen: ¿cómo puede un Dios de amor permitir que ocurran estas cosas? Pero la gente nunca necesita dudar del amor de Dios. Él lo demostró en la cruz. Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir por medio de Él, por Él y con Él. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10. La lógica es clara. Si Dios nos amó, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros en la misma medida y manera que Dios nos amó. La cruz es un signo de adición. Reconcilia a los pecadores a Dios y a las personas entre sí.
cuando dos cristianos no se aman han apartado sus ojos de la cruz.